Buenos días, bienvenidos a este panel sobre Latinoamérica en perspectiva, elecciones y cambio político 2025-2026. Mi nombre es Verónica Hurtado, yo soy profesora de la Escuela de Gobierno aquí en la Universidad Adolfo Ibáñez y es un placer estar con ustedes esta mañana para conversar sobre un momento particularmente importante en la política regional. Tenemos la fortuna de contar con analistas de amplia trayectoria en el estudio de política latinoamericana. Tenemos a Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab, y Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto del Cano. Y pronto Ascanio Caballo, que está llegando, periodista con décadas observando procesos políticos en la región. En las próximas semanas, Chile va a enfrentar su propia elección presidencial, pero esta elección ocurre en un contexto regional mucho más amplio, un contexto marcado por transformaciones significativas en el tipo de liderazgo que está surgiendo en América Latina. Entonces, para este evento he preparado algunas preguntas guía para orientar nuestra discusión sobre los procesos que están pasando en países como Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, pero la idea es que sea más bien una conversación entre expertos, así que iremos a donde la discusión nos lleve y al final tendremos un espacio para que ustedes, la audiencia, puedan hacer preguntas. Entonces, la pregunta inicial, como para abrir la discusión, es sobre tendencias regionales. Y es que en la última década hemos observado un giro significativo en América Latina, mientras que en los 2000 y a inicios de los 2010 vimos este giro a la izquierda en muchos países latinoamericanos. Hoy vemos el surgimiento de liderazgos que emplean estilos políticos más autoritarios, varios de ellos orientados hacia la derecha y con un estilo populista. Entonces, quería saber su opinión sobre cómo caracterizan ustedes este nuevo momento político regional y qué factores creen que explican esta tendencia. Hola, buenos días. La verdad que es un gran gusto estar aquí esta mañana en la Universidad Adolfo Ibáñez junto con Athena Lab, un socio ya tradicional del Instituto del Cano. Hemos hecho una serie de actividades conjuntas, muchas de ellas de gran valor. Espero que esta mañana también podamos repetir la intensidad de lo actuado hasta ahora. En general, a mí esta idea de los giros, levógiros o dextrógiros, es decir, a la izquierda o a la derecha, no me gusta demasiado. Y no me gusta demasiado porque más allá de la dificultad de definir como de izquierdas o de derechas algún partido en un momento de confusión significativa como el actual, cuando se produjo a comienzos de los 2000 eso que se llamó la ola rosa o el giro a la izquierda, la verdad que la variedad, la amplitud de los movimientos allí integrados era enorme. Y esto hacía que fuera muy difícil coordinarlos, ponerlos de acuerdo o que ese giro expresara algo más allá de que, bueno, de que sí, obviamente estaba sobre la mesa un proyecto hegemónico cubano-venezolano por imponer el bolivarianismo, el socialismo del siglo XXI en el continente, pero la verdad que la dificultad era innegable. ¿No? Es decir, inclusive se puede decir que nunca, como en la primera década del siglo XXI, pese a que había una gran variedad y una gran amplitud de gobiernos progresistas, nunca el número de conflictos bilaterales no basados en cuestiones fronterizas, en la delimitación de las fronteras, fue tan intenso. Vimos una serie de conflictos que respondían a cuestiones económicas. Por ejemplo, el conflicto entre Uruguay y Argentina por el tema de las papeleras. Brasil con Paraguay por Yacyretá. Brasil con Bolivia por la expropiación o la nacionalización de las refinerías de Petrobras, Brasil con Ecuador. Hubo temas de seguridad, como por ejemplo el bombardeo de un campamento de la FARC en
en Ecuador. Es decir, que la intensidad, pese a que se decía, bueno, ahora finalmente que todos somos parte del mismo club, finalmente la integración regional va a avanzar en América Latina. Mentira. Eso no pasó. Entonces, eso no pasó y ahora estamos con el tema del giro a la derecha. Entonces, yo creo que más que giro a la derecha, lo que hay que prestar atención es al calendario. Si el calendario electoral es sumamente importante, ¿y por qué es importante? Porque lo que se viene produciendo desde hace 3, 4, 5 años atrás es el predominio de lo que se podría llamar el voto del cabreo, el voto de la bronca, el voto del rechazo, la desafección de los ciudadanos con los políticos, con las instituciones, con las promesas incumplidas. Uno de los grandes logros de la primera década del siglo XXI, vinculada al superciclo de las commodities, fue precisamente el aumento espectacular de las clases medias. Muchos grupos sociales vinculados a los estratos más bajos ascendieron socialmente, esperaban una vida mejor y de repente el fin de ese superciclo, más las promesas incumplidas, más el hecho de que los recursos que llegaban a las arcas del Estado se desviaran hacia otros propósitos, eso generó mucha frustración. Entonces, entre el año 21 y el 23, creo que solamente en 2 casos, 2 o 3 casos, ganaron los oficialismos, ganó el incumbente que dicen los anglosajones. Uno, donde por razones espurias, no vinculadas con la democracia, el matrimonio Ortega-Murillo se mantuvo en el poder. Por supuesto, cualquier candidato emergente era encarcelado, exiliado o apartado rápidamente de la contienda. Y otro de los pocos casos donde ganó el oficialismo fue en Paraguay, donde el Partido Colorado, por su propia estructura territorial, por su propia estructura clientelar, ha podido permanecer en el poder. Ya hubieran querido el PRI en sus mejores épocas o el peronismo tener una maquinaria tan engrasada como la del Partido Colorado. ¿Pero esto qué implica? Implica que se acabó el fin de los gobiernos largos propios de la primera década del siglo XXI, gobiernos largos bien de partidos, caso del Frente Amplio en Uruguay o del PT en Brasil, bien de personas. Chávez es un ejemplo, Correa es otro, Evo Morales un tercero. Pero también tampoco se debe olvidar el efecto matrimonial en la vida política, ¿no? Es decir, los Kirchner, por ejemplo, habían desarrollado una estrategia muy sofisticada para alternarse en el poder, un mandato el marido, otro mandato la mujer, iban a alternar, pero bueno, esto se frustró finalmente. Pero esos gobiernos largos se interrumpieron. Y hoy lo que prima es más la alternancia que la continuidad. Entonces, claro, cuando como consecuencia del calendario hay elecciones en países gobernados por la izquierda, hay un giro a la derecha y viceversa. Y hoy estamos, me parece, ante eso. Yo creo que esa es una de las características del actual momento electoral latinoamericano. Otra tiene que ver con el proceso de licuación de los sistemas de partidos
buena parte de los partidos políticos tradicionales se ha volatilizado, se ha evaporado, ha desaparecido. Y hoy prima la fragmentación. Fragmentación, primero, en la oferta. Si uno mira en las elecciones, se encuentra con que hay 10, 15, 20 partidos en liza. En Perú, donde, por ejemplo, habrá elecciones el año próximo, hay 42 precandidatos presidenciales. 42. Perdón. Hay fragmentación también en la representación. Si uno mira la composición de los parlamentos, en el Parlamento brasileño hay, en la Cámara de Diputados, como 25 partidos representados, en el Senado otros tantos. En Chile se habla de que en el próximo Parlamento habrá más o menos 20, 25 partidos presentes, y esto obviamente complica la búsqueda de consensos, complica la gobernabilidad, complica la negociación política. Y tres, que no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, la presencia de las redes sociales con su impacto sobre la vida política. Y a esto se le agrega un fenómeno que señalabas antes, y es la presencia de los populismos. Si durante mucho tiempo los populismos en sus diversas olas eran relativamente homogéneos entre sí, hoy otra vez prima la heterogeneidad. La primera ola populista en América Latina, la de los años 1930, 1940, 1950, con la presencia de los peronismos, los varguismos, los cardenismos, tenía una matriz estatista muy clara. Tras las transiciones a la democracia, cuando ya dábamos definitivamente por enterrado el fenómeno populista en América Latina, yo entre ellos, con lo cual se prueba una vez más mi gran capacidad predictiva a la hora de hablar de la política, pues surgió una segunda oleada populista, esta vez denominada neoliberal, aunque de liberales tenían poco y nada, encarnada por los Fujimoris en Perú, los Carlos Menem en Argentina o los Bucaram en Ecuador. Luego viene una tercera ola, la bolivariana, también bastante homogénea entre sí. Hoy estamos en un momento de indeterminación. Cualquiera es populista. Hay populistas de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de todos los colores. Tenemos populistas autoritarios de izquierda, si se puede llamar de izquierda al matrimonio Ortega Murillo. Tenemos populistas de derecha como Bukele. Hay un gran signo de interrogación sobre si Milei, más allá de su libertarianismo, es populista. Yo creo que Milei tiene muchos rasgos peronistas, muchos, no solo por su admiración a Carlos Menem y que su modelo precisamente de actuación sea Menem, sino por su forma de entender la política, por su forma de pensar de que lo mejor es establecer un contacto directo entre el líder y las masas sin la intermediación de los partidos políticos a los que detesta. Y esto nos sitúa en un contexto complicado, un contexto marcado por los avances de muchos procesos iliberales en América Latina, algo que tampoco es exclusivo de la región, desde Estados Unidos a Hungría, con un montón de paradas intermedias, vemos al iliberalismo en acción.
Pero hay algo que todavía permite tener una esperanza, y con esto termino esta intervención inicial, que pensaba iba a ser más breve de lo que fue, sobre la resiliencia de las democracias latinoamericanas. A mí esta palabreja resiliencia no me gusta, pero creo que en este caso expresa bien la naturaleza de las elecciones latinoamericanas. Una nota a pie de página vinculada con mi profesión, soy historiador, y es que en América Latina se votaba cuando prácticamente no se votaba en ningún país del mundo, salvo contadas excepciones. Esas contadas excepciones comenzaban por Reino Unido, por lo que iba a ser Estados Unidos, pero inmediatamente tras las independencias, la democracia comenzó a desarrollarse en América Latina. Hoy lo que nos dice el Latino Barómetro es precisamente que las democracias latinoamericanas tienen una capacidad de resistencia mayor de lo que uno podría esperar en función de la evolución y otras variables. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez por esta nueva actividad conjunta. Esperamos que sean mucho más y por supuesto también a Carlos Malamud, que representa el Real Instituto Vulcano, que es un gran socio de Atenalab en todo este proyecto, y a Ascanio Cavallo, que es un gran amigo y también un gran referente para todos los que alguna vez hemos hecho periodismo e investigación y hemos cubierto esta región. Concordando con Carlos, efectivamente yo siempre pienso que es más fácil, de hecho escribí una columna el fin de semana al respecto, de decir, y periodísticamente atractivo también, es decir, la región giró a la derecha, la región giró a la izquierda y pintamos el mapa rojo, pintamos el mapa azul, ¿no? Básicamente estos mecanismos explicativos siempre nos ayudan a entender mejor las cosas, o por lo menos tratar de darle una explicación coherente y consistente, y en este caso se produce porque hay un calendario muy apretado de elecciones que este año ha tenido, por lo menos lo que es Sudamérica, porque estoy dejando Honduras fuera, ha tenido legislativa en Argentina recientemente, presidencial en Bolivia, va a haber en Chile, y el próximo año implica Colombia, Perú y Brasil. Entonces, efectivamente, la pregunta que empieza a surgir, ¿hay alguna conexión en esto? ¿Vivimos en una misma región? ¿Padecemos problemas similares? ¿Tenemos sociedades polarizadas? ¿Hay alta fragmentación política? Como describía Carlos, la economía está más o menos estancada, no han podido recuperarse del todo del impacto del COVID-19 y todo el esfuerzo presupuestal que significó eso y que ahondó la deuda en muchos países. Entonces, uno dice el contexto es más o menos similar. Entonces, serán las respuestas similares, y la verdad es que yo soy un poco la idea de preguntarme más que el curso del viento, de dónde viene el viento. Y en este caso, efectivamente, cuando uno empieza a ver las elecciones y la parrilla de oferta electoral en todos estos países, básicamente los candidatos están ofreciendo lo mismo: seguridad, porque la región vive una crisis de seguridad pública. América Latina en general es una región que tiene el 8% de la población mundial, pero el 37% de los homicidios del mundo. Es una región sumamente violenta. Y esto se ha manifestado en países que eran básicamente los países tranquilos de la región. Por decir, Uruguay, Chile, Costa Rica siguen siendo, por lo menos a nivel de tasa de homicidio, los países más tranquilos, si se quiere, pero hoy día están viviendo crisis de inseguridad, y esa es la parrilla electoral, apunta a atender eso. Y el otro tema también es ofrecer crecimiento, y crecimiento, sobre todo empleo. Entonces, si uno ve la oferta de los candidatos, es una oferta muy básica, ¿no? A diferencia de lo que pasó en otras décadas, en décadas pasadas, donde se prometían grandes revoluciones o refundaciones. Incluso más recientemente, hoy día tenemos más bien una región que está aspirando a un mínimo, a un mínimo que es básicamente lo que debería proveer todo gobierno: empleo, crecimiento y obviamente seguridad, poder salir a la calle tranquilo, sin toda esa serie de medidas preventivas. Y eso también habla del Estado, la región. Entonces, también veo poco está tan claro este tema de que la región está yendo a la derecha o la región está yendo a la izquierda. Hace poco en Atenalab tuvimos un seminario sobre
con representantes de las 3 candidaturas más competitivas en materia política exterior y seguridad nacional. Y poco la sensación como moderador era, por favor, que peleen, ¿no? O sea, como, porque en materia de política exterior había bastante coincidencia sobre la idea de reconstruir o mejorar las relaciones con los vecinos, que no son buenas, ahondar en algunos temas de integración y establecer un tipo de cooperación diplomática con efectos en la seguridad fronteriza, que es necesaria. La frontera siempre tiene 2 lados, digo yo. Entonces, estamos más bien en una región que ha bajado mucho su expectativa de lo que quiere. Y en ese sentido busca de nuevo una normalidad y volver a un curso después de una década, ¿cierto? O de 2 décadas donde hubo muchos discursos, pero donde faltó mucho delivery, faltó mucha gestión. Yo creo que eso fue lo que le está pasando a la cuenta y lo que dice Carlos, siempre hay un voto de castigo. Comentamos un poco de lo que está pasando en Colombia y un poco también lo que ha pasado en Chile y en todas partes, de que si ustedes analizan por lo menos la encuesta y le damos credibilidad a la encuesta, muy poco antes de la misma elección, el nivel de indecisos es altísimo en todas partes. Eso muestra que también hay un problema, al parecer, de liderazgo frente a grandes problemas que estamos observando, y la gente al último momento decanta su voto, ¿ah? Como llegaba en el extremo de la urna. Y eso es algo que no era tan común, donde vimos en un pasado líderes muy carismáticos, ¿no? Y que arrastraban y despertaban fenómenos electorales, ¿cierto? Fuera un Uribe, un Chávez, diferentes lados, pero hoy día vemos que eso no está ocurriendo y entonces vemos una región demandando cosas muy sencillas, pero de todas maneras protagonizando un cambio político. Muchas gracias, Juan Pablo. Pero quiero empezar por pedir disculpas a mis compañeros de mesa y a todos los que están aquí porque no logré llegar en el minuto adecuado. En fin, parece que efectivamente América Latina se encamina hacia una nueva ola azul, ¿no? Que no es la primera, pero como ya ha notado Carlos, es sincrónica. O sea, es un periodo que marca por igual prácticamente a todo el continente. No son las mismas razones, no es la misma lógica, hay mucho de mera coincidencia, pero hay algunas cosas que yo creo que están más allá de la coincidencia. Ya tenemos claro qué es lo que pasó en Ecuador, ¿verdad? En Ecuador fue elegido un gobierno de derecha a pesar de una campaña electoral bien, yo diría, áspera, ¿no? Y muy marcada por la presencia abrumadora del crimen organizado, quizás la más abrumadora del continente, que un año antes de la elección estuvo a punto de tumbar al Estado, ¿no? No al gobierno, ¿no? Las instituciones del Estado estuvieron en peligro. Así que no es una elección cualquiera, creo yo, la ecuatoriana. También sabemos lo que pasó en Bolivia. No sabemos todavía, yo creo que, por lo menos para mí, no es claro de qué signo es el nuevo presidente. Pero todo lo que no sea Evo Morales es de derecha, ¿no? Por ahora. En Argentina, ¿verdad? Las últimas elecciones han sido una confirmación del mandato de Milei. En Chile parece ser, digamos, que las derechas tienen la ventaja, por lo menos en conjunto. Están participando divididas, pero de reunirse en segunda vuelta, lo más probable es que tengamos un gobierno de derecha. Perú es una caja de sorpresa, se ha convertido en una caja de sorpresa, pero a mí me resulta difícil creer que pueda haber una nueva experiencia del tipo Pedro Castillo, ¿no? Dina Boluarte ha sido sostenida, ¿verdad?, por partidos más bien de derecha,
pero no es claro que eso sea una virtud en el caso de ella. En Colombia, la experiencia de Gustavo Petro sugiere que que por lo demás es una excepción en sí misma, ¿no? No había tenido gobiernos de izquierda nunca en su historia Colombia, pero esta experiencia sugiere que se va a volver a esa tradición más bien de derecha, ¿no? Uruguay y Brasil son las excepciones, fuera, por supuesto, de Venezuela, ¿verdad? Y, y en Centroamérica da la impresión de que gran parte del debate político, hay elecciones en Guatemala este año, Honduras. Gran parte del debate político se da en el eje, ¿verdad?, de Estados Unidos, inmigración, en fin, libertad de tránsito y todas estas cosas que para Centroamérica son vitales. En por lo menos 3, si es que no 4, de los países centroamericanos, en las remesas que envían los inmigrantes forman el 30% o más del PIB. O sea, no es un problema, la inmigración no es un problema puramente político ni puramente social, económico. ¿No? Sin embargo, en la contrapartida de eso es que la incipiente presencia china, por un grado importante de decepción por inversiones que han funcionado mal, es un nuevo eje de discusión que remite también a Estados Unidos. O sea, Centroamérica, pero por complicado que sea, es improbable que haya gobiernos de izquierda y menos todavía teniendo como referencia el matrimonio Ortega-Murillo, ¿no? Pero es verdad que también es verdad que tenemos un esquema pendular, ¿verdad? Como ya lo ha hecho notar muchas veces Carlos, donde tienden a ganar las oposiciones. Bueno, esto sugiere que los gobiernos han tendido a producir más frustraciones que satisfacciones, ¿verdad? Y que ellos mismos se han constituido en factores de fragmentación, por lo menos en la fragmentación de sus propios electorados, ¿no? El caso de Chile es bastante expresivo. La derecha se ha dividido ahora en 3 porciones, 2 de las cuales son críticas del segundo mandato de Sebastián Piñera. Y se puede presumir que habrían elegido candidatos aún si Piñera hubiese participado en esta elección. Para hacer posibles estas nuevas porciones, por así decirlo, estas nuevas derechas, tenían que estar en posiciones más drásticas, más radicales, ¿no? No había espacio de otro modo. Como reacción a lo que ven también como una radicalización de la izquierda. En el caso de Chile, la prueba, digamos, fehaciente de eso fue la posición de las izquierdas frente al llamado estallido social de octubre del 2019. ¿No? Bueno, en cada país hay razones diferentes, pero también ciertas similitudes de base, ¿no? Y además está el contexto de un mundo en desorden. Un mundo, como dijo el otro día en el Congreso Futuro Iberoamericano, la ex canciller argentina Susana Malcorra, hay un orden que ya no está y un nuevo orden que aún no existe. Estamos en una especie de territorio intermedio donde algo como geológico se está formando, pero no se ha formado. No sabemos cuál va a ser su configuración final. Un estado de transición entre lo conocido y lo desconocido. Pero además hay por lo menos 3 grupos de fenómenos que yo creo que habría que estudiar para
entender lo que sucede, ¿no? Uno es como la persistencia que tiene en nuestro espacio geopolítico en América Latina, la persistencia de la ideología, ¿no? Entendida como una forma de identidad familiar y social, algo que se ha ido diluyendo en Europa, pero no en América Latina, que permite a los sujetos disponer de un marco de referencia como para interpretar la realidad. Lo segundo, los fenómenos nuevos de los cuales ya hicieron referencia a Carlos y Juan Pablo, la inmigración, ¿verdad?, desbocada, el trabajo digital, la globalización, el crimen transnacional y, claro, la alta percepción de inseguridad. Y luego, una cosa que yo pensaba que no nos iba a tocar, pero puede que sí, es esta tesis, ¿verdad?, de que hay una redefinición global de la izquierda y la derecha, que es una tesis que anticipó Piketty, ¿no? Tomás Piketty, en el 2020, en un libro que se llama Ideología y Capital, ¿no? Y que básicamente, no quiero simplificar demasiado, pero básicamente sostiene que la izquierda se volvió brahmánica es la palabra que usa él, para burlarse de esta especie de espíritu medio religioso, medio sectario, donde están ausentes los grandes motivos de la izquierda histórica, los trabajadores, ¿no? Hay otros personajes en el imaginario de la izquierda. Están los inmigrantes, están los estudiantes, pero no están los trabajadores. En contraposición con lo que también llama él mismo la derecha mercantil, ¿no?, que es una derecha muy preocupada de los negocios, del capital, ¿no?, y que tiende a tener una política transaccional. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto, de esta tesis, digamos? Y que uno puede aplicar, por ejemplo, al caso chileno, ¿verdad? Es que los sectores con más altos estudios son los que votan hoy día a la izquierda, ¿no? Los sectores con bajos estudios o menos estudios, más bien votan a la derecha, y votan a la derecha dura, ¿no? Y al revés, los sectores de más altos ingresos y más bajos estudios votan invariablemente a la derecha. Bueno, si esto es así, si el mundo, o sea, si la realidad se está configurando de esta manera, entonces efectivamente puede que no estemos ante una ola tan pasajera, ¿no? Puede que estemos frente a un ciclo un poco más largo. No sé cuál va a ser su signo país por país, pero como fenómeno regional. Esta idea de Piketty es interesante por el hecho de que traduce fenómenos que nos cuesta asimilar de otra manera, pero explicarían un poco lo que pasa en España, ¿verdad? No explicarían lo que pasa en Francia, para lo cual se inventa otra teoría, digamos, ad hoc para Francia, ¿verdad? Que es que habría una especie de bloque burgués constituido por sectores de la derecha y sectores de la izquierda que están por mantener el statu quo, por así decirlo, evitando que entren elementos disruptivos, y que son los que habrían votado a Macron, ¿no? Es interesante porque permite explicar un gobierno muy raro como el de Francia. Pero si esto es así, entonces dicho sea de paso, a mí esta tesis me interesó porque me empezó a parecer a medida que leía esto, que me resonaba mucho con lo que pasa en Chile, ¿no? Y en cierto modo, con lo que había pasado en Argentina también.
es que uno ve, digamos, la inmensa inversión de esfuerzo y de capital del Estado que se ha puesto, ¿verdad?, en la educación superior y la muy poca atención que tiene el mundo del trabajo, ¿no?, incluyendo a los que están sin trabajo. Muy poca atención, ¿verdad?, de parte de gobiernos que tradicionalmente habrían estado apoyados, no sé, por los sindicatos. Uno dice, los sindicatos, ¿qué sindicatos? No existen. El principal sindicato chileno es el de los empleados públicos, que no existe, que es ilegal, que no se puede constituir, digamos, ¿no? Así que tenemos un fenómeno cultural que yo creo que, pasada esta ola de elecciones, vamos a tener que revisar qué factores de estos son los que finalmente tuvieron mayor peso y por lo tanto van a definir nuestro futuro, digamos. Seguimos discutiendo sobre modelos económicos como más o menos como en los años 60, ¿no? Discutimos sobre la fragmentación de la política, pero realmente nadie hace mucho por detener ese fenómeno. No hay un proyecto de reforma de las leyes políticas que abarque todos estos temas en forma comprensiva. Hay pequeños proyectos. De modo que yo creo que hay que esperar un poco. Lamento decir esto como conclusión porque me gustaría ofrecer un diagnóstico más seguro, ¿no? Pero coincido con Carlos en que esta especie de largo ciclo de oposiciones ganando las elecciones, ¿verdad?, como que hace muy difícil ver el panorama total. Y uno tiende a pensar más bien en coincidencias, como la que estaríamos por vivir de aquí al próximo año. Gracias. Creo que todos han tocado varios de los temas que había pensado en las preguntas, pero sobre todo algo que surge en la discusión es esta idea de los nuevos tipos de liderazgos que emergen, populistas, y podríamos decir que son de derecha o podríamos decir que más que nada son con tendencias autoritarias. Y volvemos a lo que Juan Pablo estaba diciendo, ¿no? ¿Qué están demandando los países en la región ahora? Seguridad, orden, crecimiento económico, esas demandas van alineadas con un votante que busca más bien irse a la derecha con esta división socioeconómica que están planteando, o más bien se trata de un votante que está decepcionado con cómo ha evolucionado la democracia en la región y cuáles han sido los efectos de la democratización y la institucionalización de instituciones democráticas en diferentes países. Las democracias han podido brindar los servicios y bienes que se esperaba en ese proceso, o de nuevo es una cuestión ideológica. No sé qué opinan. Obviamente, y aquí ha sido resaltado en varias oportunidades, el tema de la seguridad es vital. Hay una tendencia cada vez más presente en toda la región que podríamos denominar como quelí. Es decir, aquí en Chile el 70% de la opinión es favorable a las políticas de Bukele. Se hablaba antes de las elecciones en Honduras, gobernadas en este momento por, comillas, la izquierda, por Xiomara Castro. Hablaba antes de políticas matrimoniales. Xiomara Castro es la mujer de Manuel Mel Zelaya, que adscribió repentinamente al socialismo del siglo XXI, así terminó. Pero lo cierto es que esa demanda de ley y orden se impone. Ascanio hablaba, citando a Susana Malcorra, de una, valga la redundancia, cita muy repetida de Gramsci sobre
lo que no ha terminado de morir y lo que no ha terminado de nacer. Pero lo que no se dice es la cita completa de Gramsci. Y Gramsci dice que en ese momento en que lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer, es cuando surgen los monstruos. Y ese es el drama en el que estamos instalados. Es decir, la convivencia con demasiados monstruos. Y esa demanda de ley y orden está muy vinculada al crimen organizado, está muy vinculada a los carteles de la droga, a los mercados ilegales. Y aquí lo que vemos es una carencia muy fuerte de los estados latinoamericanos, de las instituciones públicas, de las políticas. Como en múltiples ocasiones, y lo vimos claramente durante la pandemia, más allá de todo lo que se diga sobre la tan manida integración latinoamericana, cada país hace la guerra por su cuenta. Y en el caso del narcotráfico, esto se ve claramente. No hay ningún espacio, hay mínimos espacios, no solo para la coordinación bilateral, sino para la coordinación, cooperación o colaboración subregional o regional. Pero mientras los gobiernos y los estados siguen atados o siguen condicionados por las fronteras nacionales y por la sacrosanta idea de la soberanía nacional vinculada a los nacionalismos que son tan fuertes en América Latina, los carteles de la droga han decidido que la soberanía es un concepto superfluo y que las fronteras no existen. Por lo tanto, han avanzado claramente en la integración regional. Y aquí vemos una paradoja. En la historia de la integración regional, y aclaro que estoy siendo demasiado irónico y provocativo, creo que ha habido únicamente dos momentos exitosos. Y los dos vinculados con el delito o con la vulneración de la ley. El primero en los años 70, cuando la famosa Operación Cóndor y cuando las dictaduras se pusieron de acuerdo en que voló el cóndor. Cuando las dictaduras se pusieron de acuerdo en que era posible que sus agentes de inteligencia traspasaran las fronteras, secuestraran, asesinaran, torturaran, etc. Y ahora con el narcotráfico. Pero yo creo que el tema, como planteabas, es ¿por qué votan los ciudadanos? Es decir, ¿qué esperan los ciudadanos? Y aquí obviamente no hay una tendencia general. Hay muchas promesas incumplidas, búsqueda de satisfacciones personales, que pueden ser económicas, pueden ser en el campo de la seguridad. Es decir, el proceso de toma de decisiones de los votantes es complicado, más en el momento actual, y esto explica en buena medida, más allá de cuestiones metodológicas, el fracaso sistemático de las encuestas. Uno puede recorrer país a país. Tenía una amiga socióloga argentina, Francis Korn, que le encantaba coleccionar casos de encuestas fracasadas. Y esto
hace 20 años atrás. Hoy todavía es peor. No, la colección sería interminable. Entonces, ¿cómo explicar la conducta de los votantes? Es difícil. Un par de comentarios sobre algunas intervenciones anteriores, en parte para evitar que te pase lo que le pasó a Juan Pablo moderando la mesa de los políticos sobre política exterior. Vamos a pelearnos un poco. Hay algo que decía Ascanio que tiene razón, y es que podemos estar en presencia de una ola muy larga de transformaciones, vinculados con los cambios tecnológicos y con cómo se realinea la sociedad ante esos cambios tecnológicos. Incidía en esa definición de Piketty sobre la izquierda, la derecha y cómo los sectores más ilustrados o más pobres respondían a la votación. Solo agregaría un dato, y es que, por ejemplo, en muchos países europeos, el voto por la extrema derecha es un voto masculino y joven, y eso creo que explica muchas cosas. Pero para ver la persistencia de esta ola, que evidentemente tiene su impacto, un dato al que habrá que prestar mucha atención, y coincido también con Ascanio de que todavía es pronto, lamentablemente, para dar el veredicto final, es cuál es el futuro de Trump y de MAGA. Por supuesto que el movimiento MAGA va a quedarse y persistir, pero una cosa va a ser el MAGA con un Trump exitoso y otra cosa el MAGA con un Trump en retirada. Sobre Bolivia, yo no sería tan drástico a la hora de no definir a Paz Pereira, a Rodrigo Paz Pereira. Yo creo que es un político decente. Y creo que aquí es interesante ver lo que pasó en Bolivia. Bolivia es un claro caso excepcional, si se me permite la palabra, de estar fuera de la norma latinoamericana. Es decir, una norma marcada en buena medida por la polarización. Paz Pereira logró escapar de esa polarización. Es verdad que tiene un vicepresidente, Lara, que es fácilmente encuadrable dentro de lo populista, pero yo creo que su estilo personal ayer fue el acto de recogida de las credenciales por el equipo presidencial ganador. Se mostró como un tipo razonable, respetuoso de la ley y de las instituciones, lo cual en el caso boliviano fue algo bastante reseñable, sobre todo después de los largos gobiernos del MAS. En Honduras, yo creo que la continuidad o el intento de continuidad por parte de Libre, que es el partido de Zelaya con una fuerte orientación bolivariana, sería una tragedia para la democracia centroamericana. Ya se vio durante las elecciones primarias en Honduras, cuando el gobierno intentó manipular al ejército para obtener un resultado favorable. Y veremos qué es lo que pasa en el país. Pero, de todas maneras,
Yo creo que hay que prestar bastante atención a cómo las sociedades van respondiendo a los desafíos que tienen por delante. Hablaba antes de la resiliencia de las democracias latinoamericanas. La vimos en el caso de Brasil, por ejemplo, después de Bolsonaro. Y la vuelta de Lula. Un Lula que nos amenaza con un cuarto mandato. Pero de todas maneras, la conformación, que solo hubiera sido posible bajo su liderazgo de una amplia coalición que iba del centro a la izquierda, evitó un segundo mandato de Bolsonaro. México, por el contrario, es un país donde la deriva autoritaria y la captura de las instituciones y de los poderes por parte del partido gobernante marca un claro deterioro democrático. Vargas Llosa definió al México del PRI como la dictadura perfecta. Yo creo que Vargas Llosa no entendía nada de la política mexicana. Es decir, si el PRI implicaba la dictadura perfecta, Morena que es, por más que López Obrador haya sido un directo alumno del PRI, proveniente del PRI, pero la reforma judicial, la apropiación del Poder Judicial como consecuencia de lo anterior, el control del Parlamento, de instituciones intermedias, pues demuestra este deterioro. El futuro es bastante incierto. En realidad, la incertidumbre pesa. El 16 de noviembre, domingo, hay elecciones en este país. Y si bien muchos auguran lo que creen que es un final cantado, pues veremos cómo termina esta historia. Una historia que tiene una doble dimensión. Una que puede ser más clara, que está o que gira en torno a la elección presidencial, y otra que no se debe olvidar y que constituye también un pilar esencial de la gobernabilidad, que es un acto simultáneo, que es la elección parlamentaria. ¿Cómo van a estar compuestas las cámaras de diputados y senadores? Claro, el pronóstico general, por lo menos con la gente con la que he estado hablando estos días, es va a haber una clara mayoría de derecha en ambas cámaras. Pero la pregunta siguiente es, ¿esa mayoría de derecha va a funcionar como tal mayoría? Entonces, ¿cómo se va a traducir esto en términos de gobernabilidad? Se dice, bueno, la mayoría de derecha tendrá los 4/7 necesarios para las reformas constitucionales, pero ¿esta mayoría se podrá aplicar? ¿Cuál va a ser el contenido de esas reformas? Reformas necesarias para sacar al país de muchos de los impases a los que se enfrenta. Pero aquí, como en tantos otros órdenes, si no hay amplios consensos sociales y políticos, avanzar en las reformas estructurales que, bueno, Chile y todos los países latinoamericanos necesitan, como se está viendo en Argentina, por ejemplo,
es bastante complicado. Gracias. Bueno, yendo ahora un poco, porque estamos cerca del tiempo. El tema de la seguridad, el tema de Bukele, por supuesto, está presente. La región decía tiene una demanda por seguridad y ahí están los ofertones electorales. El caso Bukele es emblemático en muchos sentidos y único. Único porque efectivamente la gente que lo quiere mirar muy por encima toma el resultado inmediato de la baja real de homicidios en un país que, no sé, yo cuando lo visité en el bienio 2015-2016 tuvo tantos muertos como en la guerra civil. Entonces, la verdad, había una demanda brutal por seguridad y Bukele la atendió, ¿cierto? Imponiendo mano dura y encarcelamientos masivos. Pero esto en un país que tiene 21.000 kilómetros cuadrados, que tiene 5,5 millones de personas, con un ejército que ya estaba familiarizado con el combate de las pandillas. Entonces tiene muchos elementos que son irreproducibles. Y cuando digo único, único también en el sentido y emblemático, es que es una buena advertencia de cuando a uno le ofrecen transar, ¿cierto? Libertad por seguridad, que puede parecer un muy buen negocio en el corto plazo. Si yo estoy y no puedo salir a la calle, por ejemplo, y al día de mañana puedo salir, pero en el largo plazo, en el mediano, nadie garantiza que esa libertad que tú cediste, y que ahora tú vives en estado de excepción, ¿cierto? A la gente la pueden detener en el fondo sin juicio 3 meses en El Salvador, entre otras cosas, o más, ¿ya? Y a veces por cosas muy nimias. Entonces, después, ¿quién garantiza que esa libertad va a volver? O sea, Bukele nos está diciendo con su ejemplo que no, y altera la constitución para reelegirse. Entonces, ojo con esa oferta. El caso de Brasil, yo creo que todos nos impactamos por el número de muertos de más de un centenar en esta operación en la favela, complejo alemán, ¿ya? Pero si uno sigue la historia, ese gobernador se volvió muy popular. El gobierno de Lula se declaró horrorizado y alegó que faltó coordinación. El gobernador le dije, bueno, mandé tres requerimientos de apoyo, no me lo respondieron, le dijeron es que no, le faltaba una firma, una formalidad. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de Brasil, del gobierno de Lula? 51 proyectos de ley ligados a la seguridad enviados al Congreso después de la operación militar. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos electorales. Entonces, si uno sigue esa historia, ve que ahí también esa clave está. Y la gran pregunta es que una de las tendencias grandes que ambos han ilustrado, esto es la pérdida del orden internacional. Bueno, otra tendencia global que nadie puede discutir es el retroceso democrático. Hay una tendencia global, los indicadores del Economist lo muestran, y una pregunta es por qué América Latina debería estar fuera de esta tendencia, ¿no? O más bien debería ser un escenario esta tendencia, y eso podría venir justamente por estas demandas de autoridad. En América Latina no hay un único modelo de seguridad, nadie tiene la bala de plata. Como decía Carlos, a la hora de liberar la guerra al narcotráfico, los países toman sus propias decisiones, hacen lo que pueden. Probablemente un modelo que yo creo que tenía perspectiva de ser exitoso era el modelo democrático, de seguridad democrática de Uribe, que tenía todo un modelo articulado en fondos de recuperar, ¿cierto? Para que los derechos de las personas fueran efectivos, había que tener seguridad, y si esos derechos se cumplían, iba a haber confianza para el inversionista. Estaba bastante articulado, pero fue desarmado después por algunos temas puntuales. Pero mirar lo de Bukele a mí me parece equívoco, no me parece replicable ni aplicable, y creo que los gobiernos deberían buscar nuevas fórmulas de seguridad, aplicar más tecnología, inteligencia. Ojalá hubiera cooperación regional. Tiende a haber más cooperación regional cuando hay más gobiernos afines. La verdad no debería ser así, pero es así en Latinoamérica. Entonces, si el cambio político tiende, por sincronía, tiende a generar presidentes más afines, probablemente la cooperación podría mejorar. En el caso con Bolivia, en el caso quizás con Perú, si se estabiliza la situación de Perú, ¿cierto? Ha sido difícil cooperar con Perú con 8 presidentes años, ¿no? Entonces, en el fondo, no hay continuidad, entonces, por distintas circunstancias. Así que hay que tener mucho ojo. Parte del populismo justamente tiene que ver con ofrecer soluciones simples a problemas complejos, y el problema de la inseguridad en América Latina tiene factores muy complejos que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de conciliación del Estado de Derecho. Latinoamérica se democratizó, las economías se ordenaron mayormente con el consenso de Washington, pero el Estado de Derecho no se implantó necesariamente, y en algunos países se ha agregado fuertemente. Entonces, tenemos que tener eso en mente cuando veamos, pero también en cierta medida ha faltado voluntad política, muchas veces para atacar el crimen organizado. Anticipación, por supuesto, ha faltado.
Y en el tema de la voluntad política, cito el ejemplo de Argentina, donde conozco gente que estaba implementando política de seguridad y una de las cosas que me decían que cuando subió el presidente Milei, ellos tenían que dar todo golpe de autoridad. Y eligieron la ciudad de Rosario, que era la ciudad que tenía ciertos los índices mayores, la intervinieron entera, cortaron las rutas fluviales incluso que tiene y esa intervención se tradujo en una baja de homicidios certificada. Y el otro golpe de autoridad fue que a la primera gran protesta en la calle la reprimieron cuando hubo actos de violencia y al día siguiente el vocero, que hoy día el jefe de gabinete, dijo, señores, no se equivoquen, los de azules son los buenos. Es decir, este gobierno está del lado de la policía con todo. Entonces, también es muy interesante de cómo los gobiernos van a los que no asuman con este cambio político y den las primeras señales de autoridad y en el fondo muestren que quizás la voluntad política es donde está el cambio que se puede hacer, pero sin transgredir, ¿cierto?, las libertades. Y ahí está la difícil ecuación. Bueno, yo me da la impresión de que entre Carlos y Juan Pablo ya han repasado todos los temas que eran posibles para el título de este seminario. Pero en su anterior intervención, Carlos introdujo la bomba de hidrógeno, Trump, ¿no? Trump, Trump es mucho más de lo que creemos y de lo que nos gustaría, ¿verdad?, para el futuro del hemisferio. Yo creo imposible, pero esta es una opinión muy, muy ligera. Yo creo completamente imposible que Trump triunfe. Digo personalmente, ¿no? No creo que pueda tener éxito un ego de ese tamaño, ¿no? Como decía en algún momento el filósofo Peter Sloterdijk, un juguete del tamaño de un país, ¿no? Lo que necesitaba, él se refería a Sarkozy y a Berlusconi, que son ejemplos no tan diferentes, ¿no? Pero sí creo posible que triunfe efectivamente MAGA, ¿no? Y que un nuevo Estados Unidos salga de este experimento que en lo personal puede ser fallido, pero institucionalmente exitoso. Yo creo que esto es más importante para nosotros que para Europa incluso, porque por primera vez, yo diría que desde la época de Reagan, quizá haya alguno después, pero en este momento no lo recuerdo, pero desde hace muchos años, América Latina acaba de entrar en el radar de Estados Unidos, ¿no? No estaba fuera, estuvo fuera en el gobierno de Obama, en el gobierno de Biden, gobiernos que uno suponía que podían tener una inclinación mayor a preocuparse por el hemisferio. ¿Qué decir de Bush y de otros gobiernos conservadores precedentes? Por primera vez, ¿verdad?, pasó a ser zona de interés, por lo menos, más Centroamérica que Sudamérica, pero en fin, el hemisferio completo, ¿verdad? Y en parte motivado por la competencia con China, pero no solamente, creo yo, por la competencia con China, hay muchos más intereses puestos ahí. Entonces, la pregunta que cabe ahora es si efectivamente vamos a ser testigos de una ola azul, ¿cuál va a ser la relación con Washington, ¿no? ¿Será a lo Milei, que es un poco, no sé, está al borde de la obscenidad, digamos, ¿no? No ha llegado a Menem todavía, pero se hace carnales por eso, estas podrían ser un poco más. O va a ser, no sé, la de, no se me ocurre alguien, ¿verdad? La de Costa Rica tal vez, ¿no? Costa Rica que tiene una posición muy autónoma, muy distinta del resto de Centroamérica, ¿verdad? Y que se precia de ser el único país, yo creo que de Latinoamérica, ¿verdad?, en tener una balanza de inmigración positiva frente a Estados Unidos. Hay más gringos que van a Costa Rica que costarricenses que van a Estados Unidos. Notable. Pero, ¿cuál va a ser el modelo de relación? Digamos, ¿no? Porque
En este mismo momento tenemos buques en el Caribe, ¿verdad? Dando vueltas. No tengo yo la impresión de que vaya a producirse una agresión contra Venezuela, contra el territorio venezolano, ni ninguna de esas cosas, pero tener una armada flotante, digamos, es una cosa muy peligrosa. Y no es peligrosa solamente para Venezuela, es para varios de los países del Caribe. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Lo vamos a poder manejar colectivamente? Que no siempre ha sido una buena idea. ¿O vamos a tener políticas exteriores individuales como le gustaría a Juan Pablo? No sabemos, pero yo creo que este es el otro factor fundamental en la ecuación de lo que vamos a ver entre este y el próximo año. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por participar. Creo que hemos cubierto bastantes temas. Igual es difícil tener una conversación sobre tantos países con tan diferentes y diversos procesos en solo este espacio, así es que agradecerles mucho por eso. Am, y sin nada más, quisiera agradecerles a todos por venir al evento. Muchas gracias. Se nos ha pasado la hora, lamentablemente.